Saludos, mente estratégicamente inquieta. Debes saber que, en el vasto y sutil ajedrez de la vida social y profesional, el movimiento más poderoso y decisivo no es, casi nunca, el que produce más ruido o el que se ejecuta con mayor estruendo. Es, invariablemente, aquel que nadie es capaz de ver venir. Hoy nos vamos a sumergir en una estrategia contraintuitiva, una acción que a primera vista puede parecer absurda o incluso incomprensible para tu lógica instintiva: nunca te defiendas. Y antes de que tu instinto primario te grite que la defensa es una reacción natural y necesaria para la supervivencia, debes permitirme revelarte la razón profunda por la que Nicolás Maquiavelo entendió que, al renunciar voluntariamente a la defensa, se abre una puerta secreta e inmediata para inclinar la balanza del poder enteramente a tu favor, en el instante preciso del ataque. Si este tipo de revelaciones que subvierten el pensamiento común capturan tu interés estratégico, te invito a que apoyes de forma consciente este vídeo con un like y te suscribas al canal de inmediato, porque aquí nos dedicamos a desvelar aquellas verdades brutales que muy pocos se atreven a contar en voz alta. Imagina, en un escenario cotidiano, una discusión acalorada donde alguien te acusa con una dureza injustificada. Lo primero que te ordena el instinto primario es la necesidad de justificarte, de levantar un muro de palabras y explicaciones detalladas para proteger tu imagen de un daño percibido. Pero debes saber que justo en ese momento, en ese acto reflejo, has caído de lleno en la trampa del atacante. Esto sucede porque defenderte es, en esencia, aceptar las reglas del juego que el otro ha impuesto. Al intentar justificarte, has admitido, sin siquiera quererlo o darte cuenta, que existe un terreno legítimo en disputa y que tú estás dispuesto a jugar en el campo que ellos han elegido. Maquiavelo comprendió con una claridad letal que la verdadera fuerza no reside en la debilidad de responder al ataque, sino en la soberanía de desarmarlo con el vacío, con una quietud inquebrantable, dejando que el agresor golpee furiosamente el aire hasta que su propia insistencia en el ataque lo debilite y lo deje expuesto. Este acto de no defensa no debe ser confundido jamás con la rendición humillante ni con la pasividad cobarde. Significa, de forma estratégica y consciente, elegir un terreno de batalla distinto y superior, un terreno donde el poder cambia de manos de forma instantánea. El individuo que se defiende con urgencia siempre está condenado a ir un paso por detrás del atacante, reaccionando constantemente en lugar de actuar. El que se resiste a la narrativa impuesta queda inevitablemente atrapado en la historia y el marco mental ajenos. Pero aquel que activamente no se defiende, que guarda un silencio absoluto o que incluso responde con una sonrisa enigmática, rompe la estructura fundamental del conflicto de un solo golpe. Esto sucede porque, de repente, el otro ya no está luchando en contra de ti, está luchando en contra de su propia sombra, en contra de su necesidad patológica de que tú le brindes una reacción que valide su agresión. Y en ese vacío absoluto, en esa quietud que tú controlas, es donde tú tomas el control total y el mando del poder. Hay un principio psicológico profundamente arraigado en la naturaleza humana: el ser humano odia con todas sus fuerzas el vacío. Cuando el atacante no recibe la reacción esperada, cuando no encuentra la resistencia o la justificación que buscaba, comienza de inmediato a sentirse inseguro, incómodo, e incluso ridículo ante los demás. Y entonces, ocurre lo inesperado y lo magistral: quien parecía tener la ventaja del ataque comienza a perderla estrepitosamente, porque se consume a sí mismo tratando de llenar un silencio que no le pertenece y que no puede controlar. Tú, por el contrario, permaneces en tu centro, firme como una montaña, dueño absoluto de ti mismo y, por extensión, dueño de la situación. Lo fascinante de esta técnica de la no defensa es que su utilidad no se restringe únicamente a los conflictos interpersonales directos. Su poder se magnifica en todos aquellos entornos donde la reputación, la influencia social y la percepción pública juegan el papel más fundamental. El político sagaz que no responde a las calumnias con una desesperación visible, el líder empresarial que ignora con desdén las provocaciones públicas o incluso el amigo con carácter que no se rebaja a justificar cada una de sus acciones, todos ellos están aplicando, consciente o inconscientemente, este truco maestro maquiavélico. Cuando tú eliges, con soberanía, no defenderte, no estás comunicando debilidad o rendición, estás mostrando algo mucho más peligroso y desconcertante para el oponente: poder inamovible. Es un tipo de poder invisible, que no se puede medir en músculos ni en títulos, pero que se siente con una densidad palpable en el aire. Quien te ataca de forma frontal espera y necesita que le opongas resistencia, espera un contraataque furioso, porque necesita que tú entres en su juego para confirmar su propia importancia y legitimidad. Al negarle ese placer de la confrontación,
lo que realmente estás haciendo es desnudar su fragilidad y su vanidad. Estás exponiendo, ante todos los observadores, que sus palabras solo tienen el valor y el peso que tú, por un acto de voluntad, decides otorgarles. Y esa es la lección más brutal de todas. Tu poder y tu valor no están en lo que otros dicen sobre ti, sino en lo que tú decides reconocer y validar. Piensa en una escena clásica de la historia, la vida de un noble en una corte renacentista. Sus rivales, consumidos por la envidia, lo acusaban de traición, susurraban su nombre infame en los pasillos y lo señalaban con dedos temblorosos. Cualquier hombre común habría salido corriendo a vociferar para justificar su honor, a suplicar piedad ante el príncipe o a defenderse públicamente. Pero este hombre, el estratega, no movió ni un solo dedo. Caminaba por los vastos salones de la corte con una calma que era casi insultante, actuando como si esas voces y acusaciones no tuvieran la más mínima existencia en su realidad. ¿Cuál fue el desenlace? Sus acusadores, al no recibir la validación de la confrontación, comenzaron a parecer desesperados y ridículos. Sus argumentos, repetidos una y otra vez sin respuesta, se volvieron completamente huecos y vacíos, y la corte entera empezó a sospechar. Si no responde, quizás es porque su posición es tan sólida que no necesita malgastar energía en explicaciones. Y así era. Él comprendía que la defensa apresurada es la forma de confirmación más peligrosa que puedes ofrecerle a un enemigo. Este mismo principio opera hoy con una eficacia demoledora en el pleno siglo XXI, aunque ya no vistamos capas o armaduras. Observa las reacciones en las redes sociales ante las críticas masivas. Algunos caen en la trampa, escriben respuestas interminables, elaboran explicaciones detalladas que solo sirven para alimentar más el ataque, justificándose hasta perder toda su credibilidad. Otros, por el contrario, guardan un silencio hermético o se limitan a una frase enigmática de una sola línea. El resultado es categórico, la tormenta de críticas pierde toda su fuerza, los críticos se fatigan al golpear un muro y la atención volátil de la masa se desplaza hacia otra presa más reactiva. El individuo que eligió no defenderse en realidad ganó el juego de la atención y la percepción. Aquí es donde la psicología oscura se manifiesta en todo su esplendor y su utilidad. La mente humana, en su necesidad de orden, necesita urgentemente certezas. Busca una reacción visible en el otro para confirmar que lo que piensa, lo que dice o lo que acusa es real y legítimo. Cuando no encuentra esa reacción esperada, se confunde de inmediato. Duda de su propia premisa. Y esa duda que tú has generado es absolutamente devastadora para aquel que buscaba atacarte y destruirte. Lo más fascinante es que, en ese instante preciso, sin que tú hayas levantado un solo dedo o proferido una sola palabra de justificación, has cambiado las reglas del juego de la confrontación. Has transitado de ser la víctima pasiva a convertirte en el dueño absoluto del escenario, en el director de la obra. Lo que Maquiavelo sugería con este truco no era en absoluto la cobardía disfrazada, sino una estrategia de desgaste pasivo. Defenderte es, intrínsecamente, exponerte a la erosión constante del enemigo, desgastando tus propias fuerzas en una refutación inútil. No defenderte es obligar al enemigo a desgastarse a sí mismo, atacando sin objetivo. Es la aplicación más pura del arte de la guerra. A veces, la mejor arma estratégica es no entrar jamás en combate, porque el enemigo se consume por completo esperando la batalla que tú te niegas a librar, y cuando llega el momento en que tú decides actuar, ya no tiene las fuerzas necesarias para sostener su propia espada. Pero es vital actuar con extremo cuidado. Esta técnica no es un disfraz barato que se puede usar sin comprender su peso psicológico y su riesgo. La no defensa exige una seguridad interior monumental, un dominio absoluto de tus emociones y una capacidad inquebrantable de resistir la tentación de responder al insulto. Y es precisamente aquí donde reside el verdadero y más grande reto personal. Solo aquel que es capaz de soportar el fuego de la crítica sin sentir la necesidad urgente y patológica de apagarlo, solo ese individuo es capaz de transformar la percepción de los demás a su favor, mientras simultáneamente, y como un efecto secundario, refuerza su propia seguridad interna. El silencio que tú has elegido estratégicamente no es un vacío, es una declaración de soberanía. Es un eco potente que se multiplica y resuena en la mente de los demás observadores. Y en ese eco psicológico, de forma lenta, pero inevitable, el poder cambia de dueño y pasa a tus manos. Este poder silencioso tiene un efecto secundario aún más interesante y útil, la construcción de una aura mística. Cuando un agresor ataca y tú te niegas a responder, lo que en realidad está sembrando es el poderoso veneno del misterio. Y el misterio, debes saberlo,
es un veneno dulce que carcome la seguridad de los demás, obligándolos a llenar el vacío con sus propias conjeturas. La gente comienza a preguntarse, ¿por qué demonios no responde? ¿Qué sabe el que nosotros estamos ignorando? ¿Acaso su posición es tan inexpugnable que no necesita malgastar energía en explicaciones banales? Cada duda estratégica que siembras en el entorno se convierte en un ladrillo invisible que eleva tu figura sobre la de los demás contendientes. Los líderes más influyentes en la historia y en la actualidad entendieron a la perfección este principio. Julio César, por ejemplo, no se rebajaba a contestar cada acusación o rumor. No tenía la necesidad de hacerlo. Su poder se manifestaba de forma palpable en la acción decisiva, en la conquista, no en la defensa verbal. Aquellos que gastaban su valiosa saliva señalándolo y calumniándolo terminaban viéndose a sí mismos como insignificantes, porque mientras ellos hablaban en vano, él conquistaba nuevos territorios y extendía su imperio. En la práctica moderna, en la oficina o en la sala de juntas, ocurre exactamente lo mismo. El empresario exitoso que no se molesta en refutar los rumores maliciosos sobre su compañía, el artista que ignora con calma la crítica mordaz o incluso el compañero de trabajo que sonríe con serenidad mientras es juzgado injustamente, todos ellos proyectan un mensaje poderoso e inquebrantable. Mi valor y mi verdad no dependen en absoluto de tus palabras o de tu opinión. En la psicología oscura, esto se traduce en algo crucial, el control total de la narrativa. El individuo que se defiende con urgencia juega, por necesidad, con las cartas que el atacante le entrega. El individuo que elige no defenderse, en cambio, impone un silencio tan denso que obliga a todos los demás a inventar sus propias explicaciones para llenar ese vacío narrativo. Y ahí radica el secreto más profundo. La gente, al odiar el vacío, llena esa ausencia de información con teorías, con suposiciones y con interpretaciones que, de forma sorprendente, casi siempre terminan favoreciendo a la figura enigmática que ha optado por el silencio. Esto sucede porque lo enigmático, lo no dicho y lo reservado suele ser automáticamente percibido como una forma de fortaleza calculada. Imagina el escenario de una sala de trabajo donde un compañero te acusa abiertamente de haber realizado mal tu parte de un proyecto crucial. Si tú respondes de forma apresurada y con nerviosismo, lo más probable es que tu lenguaje corporal demuestre inseguridad. Y aunque tengas la razón de tu lado, la imagen que proyectas es la de alguien a la defensiva, alguien que necesita desesperadamente justificarse. Pero si tú lo miras con total calma, respiras controladamente y te niegas a caer en la necesidad patológica de justificarte, los demás observadores comenzarán de inmediato a mirar al acusador con ojos críticos y escépticos. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Será que exagera su ataque? ¿Será que él es el verdadero problemático? Sin que tú hayas pronunciado una sola palabra en tu defensa, ya has inclinado la balanza de la percepción a tu favor. Este truco maestro maquiavélico funciona porque se aprovecha de un punto débil universal en la psique humana. Todos necesitamos que nuestras palabras sean validadas. Cuando el otro no te ofrece esa validación a través de la respuesta, el círculo de la agresión se rompe. Y lo más curioso es que cuanto más te atacan y más te niegas a responder, más fuerte te vuelves ante los ojos del público. Tu silencio, que es la quietud de tu voluntad, se convierte en un muro inexpugnable que nadie, por mucha fuerza que tenga, sabe cómo atravesar o penetrar. Lo interesante es que este principio no se limita a tu enfrentamiento con otros, sino que se extiende a la manera en que dialogas con tu propia mente. ¿Cuántas veces tus inseguridades internas te atacan con acusaciones como no eres lo suficientemente bueno o estás destinado a fracasar? La reacción automática y programada es defenderte mentalmente, discutir con esas voces internas, intentar silenciarlas a base de explicaciones racionales. Pero en ese mismo acto, estás cayendo en la idéntica trampa. Les estás otorgando poder y legitimidad porque has entrado en su juego. En cambio, si tú aprendes a observar esas voces sin responderles, a dejarlas hablar hasta que su propia energía se agote y se apaguen, ocurre exactamente lo mismo que con los ataques externos. Pierden toda su fuerza. Es aquí donde el silencio deja de ser una ausencia de sonido y se convierte en una disciplina de hierro, en un campo de entrenamiento mental y emocional. Si tú logras resistir la tentación de defenderte frente a los demás, y de forma aún más crucial, frente a la tiranía de ti mismo, entonces habrás dominado un nivel de control personal que solo unos pocos individuos alcanzan en su vida. Y ese dominio, esa calma imperturbable bajo la presión extrema, es lo que convierte a una persona común en alguien que impone un respeto absoluto sin la necesidad de levantar jamás la voz. Al final de todo análisis,
El secreto de Maquiavelo no era simplemente un consejo político aplicable a príncipes, sino un mapa detallado del poder humano. Su lección es contundente: nunca te defiendas, porque cada vez que lo haces, estás implícitamente reconociendo que el otro posee la autoridad moral para cuestionarte y juzgarte. En contraste, cuando tú eliges la quietud del silencio, la calma absoluta y la seguridad inquebrantable de tu propia valía, transformas la percepción de todos los que te rodean. Dejas de ser un simple jugador en la mesa y te conviertes en el tablero entero, en el espacio inmutable en el que los demás se mueven y se desgastan en vano. La verdadera fuerza, la que doblega voluntades, no reside en la respuesta inmediata y visceral, sino en tu capacidad estratégica de resistir la presión sin ceder al impulso desesperado de justificarte. Quien domina esta técnica se convierte en un enigma viviente, y los enigmas son las únicas figuras que logran controlar la atención, sembrar la duda y, finalmente, ejercer el poder. Así es como logras cambiar el equilibrio de fuerzas en un instante, no con gritos, no con excusas patéticas, sino con la maestría tranquila de quien sabe que no necesita probar nada a nadie. Y ahora, para cerrar este ciclo de aprendizaje, quiero dejarte con una idea que debe obligarte a la acción. La próxima vez que alguien te ataque o te critique, no respondas, no te defiendas. Observa con una curiosidad fría cómo el silencio que has impuesto se convierte en tu espada invisible. Si logras resistir ese primer impulso programado, habrás dado el paso más maquiavélico y poderoso de todos: cambiar el equilibrio del poder a tu favor sin necesidad de mover un solo dedo. Este es el verdadero arte del dominio.